chicos, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar. Por ahí tienen en claro una actividad que tienen que realizar ahorita en este break de 20 minutos que tuvieron, sesión y sesión. Es algo muy sencillo. De hecho, las actividades que les ponga durante las sesiones van a ser algo muy sencillas y muy rápidas en ese aspecto. Recuerden mandar su asistencia por el chat aquí de Zoom. De esa manera es como va a quedar registrada su asistencia dentro de las sesiones de Zoom. Cada sesión, manden su nombre completo por el chat de Zoom. Y los que aún falten obviamente, de presentarse en la plataforma de Classroom, como les mencioné, su nombre completo, su WhatsApp, su correo electrónico, su campus. Entonces también agregarlo al tablón principal de Classroom. Son dos cuestiones muy diferentes para que no se les vaya a pasar. Entonces, no sé si tienen alguna duda con la actividad, si tuvieron algún inconveniente en poder cargarla o algo. No sé si tengan algún comentario, chicos. Si no, proseguimos con la clase. Nadie tuvo ningún problema en cargarla. No todos la han cargado, por eso les digo. El ejercicio que puso ahorita, Sí, es correcto el ejercicio que puso ahorita Daniel. pues yo no encontré así en sí los acuerdos, Ajá, porque me aparecían mal los tratados, ok, pero ahí más o menos busqué unos que aparecen ahí, acuerdos comerciales, y le mandé una imagen, una ok, tablita. ok. No sé si esté correcto. La cargaste Sí, directamente al link. Sí, está bien, yo lo checo, como quiera. no le tomé captura, creo, porque si lo pasaba así tenía que hacer un montón de cosas. Entonces nada Ok, más le tomé así captura y se lo mandé a usted por clase. ok, correcto. Yo lo corroboro como quiera. Cualquier comentario o cualquier situación en cada una de sus tareas, si les faltó algo, no cumplió con algo, yo se los voy a estar poniendo como comentario. Les repito, cada tarea, leo lo que ponen, lo que escriben. Aquí la intención es de que ustedes sean un poquito más profesionales en los trabajos que están entregando, no porque estemos en cuestiones, obviamente pues la tecnología ya está al alcance de todos, pero no se fíen en esa cuestión de que, ok, nada más agarro, copio y pego, porque pues al menos yo soy de una de las cuestiones de las personas que este, sí leo lo que me entregan, sí leo todas las tareas en esta cuestión y trato de ver que si obviamente lo que estén poniendo tenga una lógica, porque muchas veces copian y pegan y se quedan con la misma letra que estaba escrita en internet, trae algunas configuraciones directamente internet que se ve luego donde copiaron y pegaron, no por ende quiere decir que no lo hagan, pero simplemente Disculpe, adecúen. maestro. Sí, dígame. Es que estoy intentando, yo lo hice en un archivo de Word, pero estoy ¿Ah? intentando subirlo a la plataforma de Classroom y no me deja, o sea, nunca carga. Al momento de enviarlo, lo convierto a PDF y nada más dice cargando, cargando, cargando y no se abre como para poder subirlo o anexarlo a la tarea. Ok, ahí en esa cuestión, ¿estás trabajando por datos o por Wi-Fi? Con Wi-Fi. Con Wi-Fi. Ok, nada más hay que checar, hay dos cuestiones en internet muy importantes, la cuestión de bajada y la cuestión de subida. A lo mejor se tarda un poquito más en la cuestión de subida o a lo mejor están más dispositivos conectados que te están disminuyendo tus megas en ese aspecto. Entonces, nada más hay que darle un poquito de tiempo. Si no lo puedes subir por alguna circunstancia o algo, mándame un mensaje, no hay ningún problema y lo checamos. ¿Sí? Sí, maestro, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más que haya tenido alguna dificultad o algún comentario, chicos? Profe, Mande, Daniel. si nos equivocamos y nos pone ahí un mensaje, un comentario, podemos volver a enviarle la tarea, aunque ya esté mal o así, por si Sí, encontramos más. sí, claro. En la actividad o algo yo les pongo un comentario. Si está erróneo, obviamente, pues si no es cerrado en este caso la actividad, pueden modificarla, no hay ningún problema por eso. Ok. Ok, muchas gracias.
Ok, vamos a continuar, chicos. Entonces, recuerden mandar su nombre por chat, es muy importante para su asistencia. Estoy checando asistencia en este caso por sesión. Ok, ya habíamos checado la parte de integración económica y vimos obviamente cómo puede complementarse una integración económica, los pasos o los ejemplos también de lo que es una integración económica. Hay acuerdos comerciales, hay integración económica, hay tratados, hay pactos, o sea, son diferentes dependiendo de los países y dependiendo de las regulaciones que tenga, obviamente, el país que lo está hablando o los países que están comprometidos dentro de esas situaciones. Dentro de la integración económica, obviamente, pues tiene parte de la globalización y estas cuestiones se han profundizado las políticas de integración económica a través de la formación de bloques regionales. Cada bloque se compone de un conjunto de países que firman acuerdos para llevar adelante políticas conjuntas. Estas políticas son predominantemente económicas, pero también pueden afectar otras esferas como las sociales. Entonces, obviamente hay políticas, cada país tiene su forma de gobierno y también se deben de contemplar a la hora de hacer acuerdos, en este caso económicos, y obviamente pues tanto afecta a lo político como afecta a lo social también. A lo mejor, por ejemplo, ya ven que en la India, pues no se comen, en la parte de la India, pues no se comen las vacas, la carne de res. Nosotros aquí, en la parte de Latinoamérica, pues sí comemos carne de res. O sea, cuestiones culturales y sociales también debemos de checar y debemos de tomar en cuenta al momento de hacer una integración económica y dentro de esta globalización. Entonces, todos esos pequeños aspectos debemos de tenerlos contemplados y debemos de tenerlos primordialmente vistos para que no nos lleguen a afectar en un determinado momento. Algunos mecanismos de integración económica nos dice que obviamente estos mecanismos se basan en diferentes convenios acordados entre los países para permitir un mayor grado de cooperación económica por la reducción de las barreras arancelarias y no arancelarias. O sea, ya ustedes están en cuarto ahorita y han visto lo que son los aranceles, cuáles son los tipos de aranceles que existen y cuáles son algunas barreras no arancelarias. Eh, ya han visto algunas tendencias de los diferentes países, algunos porcentajes que se otorgan dependiendo del país y dependiendo de las mercancías. Entonces, dentro de estos mecanismos de integración pueden distinguirse algunos. ¿Cuáles son? Primero, existe obviamente área de preferencias aduaneras entre los diferentes países, existe la zona de libre comercio, existe la unión aduanera, unión económica, unión monetaria y unión política. ¿A qué nos referimos con áreas de preferencias aduaneras? Concesiones arancelarias. O sea, se ponen de acuerdo en los aranceles para el libre tránsito de las mercancías, cuánto le otorgas a cada mercancía, qué porcentaje, dependiendo pues obviamente de cómo se hayan puesto los diferentes países y dependiendo también de las zonas geográficas y dependiendo del flujo, qué tan, en este caso, constante sea el flujo de algunas mercancías. En cuestión de zona de libre comercio, hay un desarme arancelario y comercial también. O sea, si es un libre comercio, puede haber que no hay aranceles, ninguna cuestión de productos o en ninguna cuestión de otra índole de servicios, etcétera, etcétera. No hay aranceles. Entonces, no existen aranceles, se desarma la cuestión arancelaria. Existe una unión aduanera en cuestión de desarme arancelaria y comercial, más una tarifa exterior común. O sea, te cobramos algo, o sea, a lo mejor no existe un arancel comercial, no existe un arancel eh, dependiendo de las mercancías, les decía, no hay, pero a lo mejor sí te cobran una tarifa exterior común para obviamente proteger a lo mejor la economía interna del país. Eso es en la cuestión de unión aduanera. En la unión económica existe un mercado único, más la armonización de políticas, en este caso políticas que se adecuen a la economía de cada país, conviven con productos, con situaciones sociales, sus situaciones culturales,
y las políticas, obviamente, de cada país están armonizadas, están estipuladas para que exista un mercado único. Ahorita vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos, cuáles son los diferentes países que lo integran también y cómo, o sea, qué características predominan en cada una de estas cuestiones, de estos mecanismos. Existe la unión monetaria también en cuestión de moneda y política monetaria única, y existe la unión política también. En todas las políticas en cuestiones de país se unifican, están unificadas en ese sentido para el libre tránsito del comercio. Entonces tenemos unión económica y monetaria, mercado común, unión aduanera, área de libre comercio y tenemos acuerdos preferenciales también. Ok, hay una forma de integración económica. ¿Cuáles son los que manejamos? Los conceptos, los mecanismos. Les decía, comercio preferencial, abre área de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica e integración económica total. Ok, de acuerdo al comercio preferencial a que nos referimos, dice, es la forma de integración más básica, o sea, lo primordial. Dos o más países acuerdan de reducir los aranceles entre sí, reducir, no eliminarlos, simplemente reducir, checar los porcentajes que se está cobrando por las diferentes mercancías, diferentes importaciones, exportaciones, y se ponen de acuerdo. Y algunos ejemplos, en este caso, de un comercio preferencial, es la cuestión de Mercosur, ¿sí? Que es una parte de América del Sur, algunos países la integran, lo vamos a ver también, y tiene pues, es un comercio preferencial por ser países vecinos, por zona geográfica. Y la India también, o la Unión, en este caso la Unión Europea, con los estados ACP, los países de África, el Caribe y el Pacífico. Entonces, es de los principales ejemplos que tenemos como un comercio preferencial. Tenemos también, ¿a qué nos referimos con áreas de libre comercio? Obviamente consiste en la desaparición de los derechos arancelarios para los productos de los países integrados en el área establecida, pero conservando los aranceles propios respecto con los de fuera del área de libre comercio. Y un ejemplo de un área de libre comercio sería la NAFTA, la Asociación Norteamericana de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá. Entonces, es un área de libre comercio, aparte del TLC que manejamos, obviamente existe un área de libre comercio denominado como NAFTA también. Tenemos una unión aduanera. ¿En qué consiste la unión aduanera? Nos dice que es un área de libre comercio cuyos miembros adoptan un arancel común respecto a las importaciones procedentes de terceros, y un ejemplo también de ello es Mercosur. El área de Mercosur está integrado por Argentina, Perú, Uruguay y Paraguay. Tenemos un mercado común también, en este caso que es una unión aduanera donde existe libre circulación de factores de producción, no tanto de mercancías, sino libre circulación de los factores, la forma de producir, tendencias a producir, etcétera, etcétera. Y en un mercado común circulan libremente las mercancías, trabajadores y capitales. Además hay políticas comunes y, por ejemplo, de ellos, un mercado común es la política agraria de la Unión Europea. Específicamente es una política agraria, todos comparten la misma política agraria, obviamente la misma forma de producir, las mercancías en este caso se transmiten de un país a otro sin ningún inconveniente, se transfieren también como trabajadores y capitales. Tal integración implica ceder soberanía, por lo que es preciso crear instituciones u organismos supranacionales que aseguren la viabilidad de esta estructura económica. Entonces, uno de esos organismos es la Organización Mundial de Comercio, la OMC, a nivel mundial, que obviamente va a regular, sin que obviamente ningún país ni otro saque provecho de eso, va a regular que todas esas políticas comerciales, económicas, pues obviamente le beneficien a todos los países que estén integrando el mercado común.
no que sea algo beneficiado uno y perjudicado otro en ese aspecto. Pues por eso se dice aquí que debe de haber organismos supranacionales que estén en constante supervisión y vigilancia de cómo están actuando, cómo están interactuando los diferentes países entre sí, cuando existe un mercado común. También existe una unión económica. Nos dice que es un mercado común donde son también comunes la moneda y las políticas económicas y monetarias. La cesión de soberanía es aún mayor que en el mercado común, porque al adaptarse a un mercado monetario único, cada país se somete a una disciplina monetaria común para mantener los tipos de cambio dentro de los márgenes autorizados. Y el ejemplo más viable es la Unión Europea. Ahí ya unificaron políticas económicas y también unificaron también en este caso cuestiones monetarias, por eso se le denomina Unión Europea. No todos entran, ahí en este caso tienen que tener el mismo nivel de economía para que el país sea contemplado, deben de tener las mismas políticas, en lo veíamos agrarias, políticas en cuanto a manos de obras, su forma de gobierno también es muy importante y que adopten, en este caso, el euro como moneda base. Aquí había una discrepancia entre Inglaterra, que obviamente con anterioridad ya no estaba perteneciendo a la Unión Europea por lo mismo, porque decía Inglaterra que él no quería perder su moneda pues de antaño, que es la libra esterlina. Entonces decía, ¿sabes qué? Pues yo no quiero, o sea, a lo mejor para transacciones macroeconómicas, exportaciones, importaciones y todas esas cuestiones, sí manejamos el euro, pero internamente voy a seguir manejando mi libra esterlina. Entonces era la discrepancia que tenía, seguir perteneciendo, ya no pertenecía, reintegrarme o seguir como país independiente, aún, obviamente siguiendo con acuerdos multilaterales, comerciales con la Unión Europea, pero no perteneciente a ello por lo mismo. No tenía ninguna objeción en economía, en políticas comerciales, agrarias, políticas de infraestructura, nada de eso, sino que simplemente quería que prevaleciera su moneda original, que es la libra esterlina. Pues para otros cuestiones monetarias, pues iba a utilizar la parte del euro. Como ven si están enterados, pues en los diferentes países europeos que pertenecen obviamente a la Unión Económica Europea, pues ya se habla todo en euros. Francia, España, pues antes en España era la peseta, hoy dice pues son tantos euros, ya la peseta pues ya pasó a segundo término, ya fue desplazada. En Francia el franco francés, pues obviamente pues ya todo se habla en euros y así en los diferentes países que están integrando la Unión Europea. Esos son los mecanismos o las diferentes cuestiones, uniones económicas también que existen en el mundo. Tenemos la integración económica total también, que es una etapa de integración de dos o más economías que se presupone la unificación de las políticas monetarias, fiscales, sociales y anticíclicas, y requiere de establecimiento de una autoridad supranacional también, cuyas decisiones obliguen a los Estados miembros. Funciona en este caso la función como una entidad única en sus relaciones con terceros países, siendo evidente la necesidad de la unión política que se logrará mediante un último tratado donde los países miembros renuncian a sus soberanías para actuar en conjunto como una sola unión política y nuevamente la Unión Europea es en proceso, es un claro ejemplo de la integración económica total. Aquí ya no dice, ok, Francia va a comercializar con México, no. La Unión Europea va a comercializar con México. Ya no dicen España, están firmando un tratado de libre comercio con Estados Unidos, no, dicen la Unión Europea está firmando un tratado de libre comercio con Estados Unidos y así es como se está rigiendo hoy actualmente esta parte de integración económica total. Y les menciono, el más vivo ejemplo que tenemos es la Unión Europea. Anteriormente se tenía una propuesta para que hubiera una integración económica en la parte de América, pero pues no se llevó a cabo. No sé,
se establecieron las bases, pero realmente pues, no se llevó a cabo entre sí. Como vemos, las políticas y las cuestiones monetarias, fiscales, la economía de los países europeos, pues obviamente es más regulada, es más equilibrada que pues obviamente en otros países del mundo, llámese América, llámese Oceanía, llámese África, donde existe más disparidad de economías. Hay países tercermundistas en América y hay países obviamente que tienen su economía base de clase mundial. Entonces, por eso no se han puesto de acuerdo en esa situación, pero se tuvo la iniciativa, obviamente, de que toda América funcionará como un bloque económico, como una integración económica total también, como lo está funcionando hoy Europa, en este caso, y también ya se tenía una moneda establecida, de hecho lo pueden checar ustedes por internet y ahí vienen datos de las bases, en este caso, de la integración económica en América, y la moneda iba a ser, se le denominaba el amero, así se lo denominaba. Entonces, simplemente quedaron como bases, pero no se llegó a establecer hasta la fecha de hoy, hasta estos días, no se ha logrado establecer todavía. Entonces, existen acuerdos y bloques de integración económica regionales, y aquí tenemos algunos de los más relevantes. Un acuerdo de la Unión Europea desde 1957, fue a raíz de las guerras, de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver los países, son infinidad de países, no infinidad, pero sí son muchos países los que integran ahorita la Unión Europea hasta actualmente. Otro acuerdo, tenemos la NAFTA, dentro de América tenemos el Pacto Andino y tenemos Mercosur. La NAFTA fue en 1994, en la cuestión de Estados Unidos, Canadá y México. Tenemos el Tratado de Libre Comercio también, en 1994, cuando lo firmó Carlos Salinas de Gortari, que en su momento presidente, con esos tres países. Tenemos el Pacto Andino en 1969 entre Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela. Tenemos la cuestión de Mercosur en 1991, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Si ustedes checan, o sea, esos son países de Sudamérica. Pacto Andino no forman parte de la cuestión de Mercosur, entonces ahí lo vemos como que, ok, tú hiciste tu Pacto Andino, yo hago mi Mercosur en ese aspecto. Entonces Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela es de la parte de los Andes, entonces en la parte un poquito más arriba de Sudamérica. Y si checamos Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, está en la parte inferior de la parte de Sudamérica. Tenemos en Asia la ASEAN en 1967, países que lo integran: Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur, Sultanato de Brunei, Tailandia y Vietnam. Y tenemos la APEC en 1989, en este caso USA, Japón, Nueva Zelanda y Corea. Entonces son acuerdos que se tienen con Asia hasta el momento. Entonces vamos a ver algunas de las cuestiones importantes de cada uno de ellos. La NAFTA, que significa North American Free Trade Agreement. Tenemos la ASEAN, Asociación de Naciones del Suroeste Asiático, es una organización regional de estados del suroeste asiático, creada el 8 de agosto de 1967. Y tenemos Mercosur, que es el Mercado Común del Sur, o Mercosur en portugués, Mercado Común do Sur, Mercosur. Entonces, son de los más importantes a nivel mundial. El Mercosur nos dice que el objetivo primordial del tratado es la integración de los Estados miembros a través de, primero, una libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, estableciendo para ello la eliminación de tarifas aduaneras, restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y el establecimiento de un arancel externo común con relación a terceros estados, países no miembros, con decisión de acordar una política comercial común. Entonces, circulación de bienes y servicios, factores productivos, se eliminan las tarifas aduaneras, obviamente las restricciones no arancelarias también, y dicen ellos, ok, estamos en Mercosur, Mercosur va
en este caso va a checar un tratado de libre comercio con México, ok, se ponen de acuerdo como Mercosur en este caso, no como país independiente. Entonces acuerdan una política comercial en común que obviamente les satisfaga a ellos como países también, ¿no? Y se ponen de acuerdo porque pues obviamente tienen un tratado entre ellos mismos. Entonces, países miembros que tenemos en el mapa, países asociados y países observadores. México es un país observador, como lo podemos ver. Los países miembros están en azul más fuerte, países asociados y países observadores también. Tenemos la Unión Europea. Obviamente, para que llegara a lo que hoy es una Unión Europea, pues obviamente pues, tuvieron que pasar muchos años, un camino muy largo. Se remontan a la segunda posguerra. Como todos tenemos bien conocidos, las guerras empezaron pues, en parte en Europa, desde ahí se va deslindando hacia todo el mundo. Y esta cuestión de la Unión Europea surgió en las formas de integración que abarcaban un reducido número de países y solo ciertos sectores económicos. No integraron todos los países en sí primero como tal. Está compuesta por 27 países soberanos independientes que se conocen como los Estados miembros. Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y el Reino Unido. Entonces son los 27 países que integran hasta el momento la Unión Europea. Aquí están, cómo está compuesta la Unión Europea. Como pueden ver, hay países que todavía, obviamente, pues no la integran. Y no la integran porque, pues obviamente, para integrarla deben de tener cierta soberanía, ciertas políticas, forman políticas monetarias. Obviamente también su economía debe de ser estable, porque si metemos un país que no tiene una economía estable, ¿qué es lo que va a pasar? Pues las demás economías van a cargar esa economía y no les va a ser redituablemente beneficiarios para ellos en ese aspecto. Ok, tenemos el Tratado de Libre Comercio. Dice, un Tratado de Libre Comercio es un acuerdo comercial vinculante que suscriben dos o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. Pues aquí lo más viable del Tratado de Libre Comercio pues es el que tenemos con México, Estados Unidos y Canadá. La NAFTA es el más representante de los tratados de libre comercio. La proximidad geográfica ya había sido llevado políticas de integración comercial que finalmente se oficializaron con el tratado. Este establece únicamente la libre circulación de bienes y no la de personas, como en los casos anteriores. Esta característica acentúa los reparos de los Estados Unidos a la integración de la población y cultura latina. Entonces, tenemos un acuerdo de libre comercio, no es una unión ni mucho menos. ¿Por qué? Porque las personas no transitan libremente. Nosotros mexicanos no podemos transitar libremente a Estados Unidos ni a Canadá. Entonces, en Europa sí lo hacen. En Europa pasan como si van de España a Francia, de Francia a Inglaterra, o sea, como si nosotros brincáramos de estado a estado, como si nosotros fuéramos de Tamaulipas a Veracruz, de Veracruz a Puebla, de Puebla a Zacatecas, etcétera. Entonces, en la NAFTA pues, no hacemos eso todavía hay algunas restricciones, visa y etcétera, etcétera, otras cuestiones por lo que nos puedan permitir o denegar la entrada tanto a Estados Unidos como a Canadá. Otros tipos de integraciones, obviamente, puede ser perteneciente a los bloques. En este caso hay un bloque del Pacífico cuyo mecanismo de integración habría resultado débil. En el área de influencia del bloque Pacífico existen dos organizaciones, la APEC, que es la Cooperación Económica de Asia-Pacífico, formada por unos 20 países cuyas costas son bordeadas por el Océano Pacífico y cuya gran diversidad de situaciones socioeconómicas y culturales la hacen ineficaz
y la ASEAN, que es otra, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que es una zona de libre comercio que tuvo resultados pocos importantes. Entonces, si realmente no nos beneficia estar en una integración económica, ¿para qué seguimos perteneciendo a ella? Aquí la situación es de que sea la postulación de liderazgo, ganar, ganar entre todos los países. Si no tengo algún beneficio, pues realmente no me es redituable pertenecer a ellos. Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario hasta aquí, chicos, o algo que quieran aportar al tema. ¿Dudas, comentarios? Pues hasta ahorita todo está entendible, profe. Ok, Daniel. ¿Nadie más? Entonces, ¿no tiene nadie más alguna duda, algún comentario? Por el momento ninguna. Ok, Carla, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a proseguir. Toda la información esta se las voy a estar compartiendo por Classroom también, chicos. Los videos también, las sesiones se graban y les voy a compartir el video, el link, la subimos a YouTube, al canal de YouTube de la escuela y obviamente se las voy a estar compartiendo el link por Classroom y la presentación también se las voy a estar subiendo al Classroom para que ustedes puedan repasar. Si tienen alguna duda o algo, también pueden repasar y para el examen también, por eso no tengan ningún inconveniente. Ok, entonces proseguimos. Tenemos las ventajas e inconvenientes de las integraciones. Algunas ventajas económicas. Intensificación de flujos comerciales, o sea, la creación y desviación del comercio a su merced, como queramos. La aparición de economías a escala, o sea, pequeñas economías, medianas economías, grandes economías, obviamente, y con la intención de que vayan mejorando y que obviamente pues vayan creciendo las economías de los diferentes países entre sí. Intensificación de la competencia, o sea, que tengamos más productos a escoger, más servicios, más materias primas para que nosotros podamos escoger lo que el consumidor, en este caso al país, el consumidor final nos prevalezca o más nos llene, en este caso, nuestra necesidad. También tenemos la especialización por producto y complementación productiva. Les decía, hay que especializarnos como país en un producto para ser mejores, para producirlo obviamente con mejor calidad y así tener a la tendencia que nuestro mercado siga creciendo a nivel de comparación con otros mercados internacionales. Existe la posibilidad de desarrollar nuevas actividades en el campo tecnológico e industrial. Entonces, si nosotros no importamos tecnología, pues que lo que pasaría, que nos quedaríamos obviamente muy rezagados en ese aspecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la cuestión de Pemex? Que pues las plantas pues no son plantas de nivel mundial, seamos honestos en ese aspecto. No tenemos la infraestructura, la tecnología a lo mejor para eh, expropiar el petróleo en aguas profundas, entonces por eso se busca nuevas reformas regulatorias que a lo mejor, como no tenemos la tecnología, vengan otras empresas internacionales a tratar, obviamente, de invertir en esa cuestión, y pues, pero obviamente teniendo un beneficio propio nosotros como país también. Tenemos que tener algunas cuestiones que regulen eso, no nada más que vengan y pues obviamente se lleven el crudo, nada más porque sí. O sea, debemos de tener un beneficio si llegan a estipular las reformas en esa cuestión para la expropiación de petróleo, que es lo más resplandeciente que tenemos a lo mejor en nuestro país. Existen ventajas políticas, obviamente hay mayor poder de negociación frente a terceros países, actitud participativa en la formulación de políticas económicas, más coherentes con objetivos democráticos, mayor estabilidad política y reducción de los conflictos externos e internos. Entonces, ¿qué es lo que trae esto? Pues que los países se lleven mejor. ¿Por qué? Porque dicen, ok, si me peleo con tal país, a lo mejor yo necesito la materia prima para un producto, para mi población, etcétera. Entonces, eso ha ayudado a que se reduzcan los conflictos también políticos, monetarios, bélicos, etcétera, etcétera, en los países que integran algún acuerdo comercial, algún tratado de libre comercio o alguna unión. Entonces, sí es benéfico en esta cuestión las integraciones económicas. Algunos inconvenientes,
obviamente beneficia más a quien esté más preparado. O sea, existen ganadores y existen perdedores. Eso es de cajón en el capitalismo puro. Genera mayores desequilibrios regionales y disparidades sociales que deben, en este caso, paliarse con medidas correctoras. Dice, el criterio del país más fuerte predomina, impone la política económica. Las sesiones de soberanía pueden provocar reacciones nacionalistas y proteccionistas. O sea, ya debieron de haber visto en clases anteriores lo que era el proteccionismo también. Obviamente cada uno de los países debe de cuidar la economía interna de su país y obviamente debe de tener algunas regulaciones para que las empresas extranjeras pues no se lleven todo la rebanada del pastel dentro de una economía nacional. O sea, debemos de defender también y hacer regulaciones para que las empresas nacionales también crezcan y eso nos va a beneficiar o nos va a ayudar dentro de nuestra economía nacional. Algunos beneficios y algunas desventajas. Obviamente, como beneficios tenemos la implicación de expansión industrial, un mejor aprovechamiento de los factores de producción, establecen obviamente producciones a escala. Optimizamos la eficiencia y la productividad, generamos estímulo a la competencia, expansión y diversificación del comercio y desarrollamos nuevas actividades y por lo mismo desarrollamos nuevos productos, hay nuevas innovaciones. ¿Qué desventajas? Pérdida de autonomía de cada estado frente al otro, obviamente, ¿por qué? Porque ya vamos a unificar criterios con los demás países, encarecimiento de importaciones y acentuación de las disparidades iniciales en cuanto al grado de desarrollo y las dificultades que conlleva para determinar, obviamente, diversos sectores de países integrados. Entonces, en ese aspecto, ¿qué es lo que pasa? Pues, los países que estén integrados dentro de un tratado de libre comercio, pues se tienen que ver visto más beneficiados por ellos. Ok, no sé si tengan alguna duda, hasta aquí algún comentario, chicos. Como quiera, cualquier cuestión se las voy a compartir por medio de las plataformas, pero algo que quieran aportar más al tema antes de que se nos corte esta transmisión, nos queda todavía un minutito. ¿Nadie tiene duda, ningún comentario? No, profe. Okay. No, maestro. Mande. Ninguna. No, le dije que yo no. Ok, muchas gracias. Entonces, recuerden, la próxima clase es el miércoles. Estén al pendiente de la plataforma de Classroom para cualquier actividad o cualquier tarea que les esté encargando. Y obviamente todo lleva a su evaluación final también. Entonces, por mi parte es todo, chicos. Muchas gracias. Buen inicio nuevamente. Y por aquí nos estaremos viendo el próximo miércoles.